Vamos a comenzar con la práctica número 5. Vamos a trabajar ahora con consultas SQL a través de Java hacia MySQL, ¿verdad? En Win8 con AppServe versión 2.4.9 a mí no me ha dado ningún problema. A otros compañeros le ha funcionado bien la 2.5. A mí me dio el mismo problema que ustedes posteaban con la 2.6 y lo resolví pasándome la 2.4, porque es estable. En cambio la 2.6 es un poquito más testing, ¿verdad? Entonces, volviendo a eso, ya he agregado el driver de MySQL. Como les he dicho muchas veces, yo no he tenido nunca que agregar otro driver de MySQL. He trabajado en muchas distribuciones de Linux y igual en Windows 7, en Windows 8, y nunca he tenido que instalar un driver adicional. Quizás casi siempre ha sido problema de otras partes, ¿verdad? Entonces, para hoy ya tenemos la clase conector, que es la que nos permite conectarnos a la base de datos, la clase update.sql, que es la que nos permite hacer inserts, updates y deletes de las tablas de la base de datos. Y ahora vamos a ver una clase que nos va a permitir consultar y guardar los select que nosotros queramos. Lo primero que vamos a hacer en esta clase es un objeto que se llama conexión, que se llama con, de tipo connection, que es el que nos va a permitir hacer las conexiones y nada más. Y vamos a usar un objeto que es nuevo, que se llama ResultSet. Sé que muchos ya han trabajado con él, que es un contenedor de la consulta que nosotros hagamos. Aquí se va a almacenar. Es importante decir que no se almacena completamente todo el resultado de la consulta, sino que el ResultSet lo que hace es generar un apuntador hacia la base de datos, a donde se encuentra la consulta, y luego simplemente, en la medida en la que nosotros lo vamos recorriendo con el método next del ResultSet, con el método next, nosotros, el ResultSet va yendo a traer automáticamente cada valor de nuestra consulta. Otro objeto que se llama ResultSet metadata, que no hace otra cosa más que obtener datos acerca del ResultSet. ¿Qué datos pueden ser? ¿Cuántas columnas tiene? El nombre de las columnas, etcétera, ¿verdad? Información acerca de las tablas que nos va a funcionar, que nos va a servir para otros usos. Y un string, que es una cadena que se llama columnas, y dos cadenas normales, una que se llama consulta y otra que se llama error. Ya saben más o menos para qué, ¿verdad? Entonces vamos a crear un constructor rapidito que va a recibir un objeto de tipo conexión, de tipo connection, ¿verdad? Que a ese se lo vamos a mandar desde la interfaz gráfica, y un string SQL, que es la cadena. Aquí se lo vamos a hacer una igualación con los objetos que tenemos nosotros aquí. Este se llama consulta. Y seguido de eso vamos a crear un objeto de tipo statement, que ya no es nuevo para nosotros, ya lo vimos en la práctica pasada, que se obtiene mediante la conexión, ¿verdad? Create statement, así sin parámetros, nos va a crear el statement normal, el statement con los valores por defecto, que eran los mismos que aplicamos en la práctica pasada. Luego de eso vamos a utilizar el ResultSet para obtener del statement un método que se llama executeQuery, y a ese le pasamos la cadena de consulta, que es la sentencia SQL. ¿Cuál es la diferencia entre el executeQuery y el otro que usamos la vez pasada? No sé si recuerdan, pero era el executeUpdate. executeUpdate nos permitía, lo vamos a poner por aquí solo para que vean para qué nos sirve. executeUpdate nos permitía, tal y como dice la documentación, ejecutar
un insert, un update o un delete, pero no nos decía nada de select. Entonces entonces Java utiliza otro método que se llama execute query, solo exactamente para realizar consultas a la base de datos. Como ustedes pueden ver, aquí está la documentación. Dice que ejecuta un SQL que nosotros le pasemos y que va a retornar un objeto único que se va a llamar resultSet. Entonces la consulta que nosotros le vamos a pasar aquí va a ser contenida, quiero decir, en el resultSet. Ahora del resultSet vamos a obtener los metadatos. Este es un objeto, como les decía, que nada más nos va a decir información concerniente a la consulta, ¿verdad? Cuántas tablas tiene esa consulta que nosotros acabamos de hacer, los nombres de las tablas, los nombres de las columnas que nosotros estamos consultando. Y luego le digo que si todo eso funcionó, que la variable error va a ser igual a null, que va a querer decir que ya no va a tener ningún error. Ahora vamos a obtener del objeto X, que representa la excepción, el mensaje de error si es que se genera alguno, ¿verdad? Este SQL exception es un objeto que representa cualquier tipo de error que se genere en la base de datos del lado del servidor, ¿verdad? Entonces no nos preocupamos por eso. Nos salimos ya del constructor. Todo esto se va a generar en el momento en el que nosotros mandemos a llamar la clase. Bueno, nos salimos del constructor. Y ahora hay que pensar en cómo hacerle llegar estas cosas que acabamos de hacer a la interfaz gráfica de la cual vamos a hacer llamados. Entonces vamos a crear un void que se va a llamar getError, en el cual vamos a devolver, lo vamos a hacer de tipo string, en el cual vamos a devolver el error. Solo lo vamos a devolver, así vamos a saber si ha habido algún error o no. Y luego vamos a devolver el resultado. Lo que voy a hacer aquí es simplemente devolver el resultSet, o sea, devolver el almacén de datos, ¿verdad? Donde está nuestra consulta. No lo voy a modificar ni le voy a hacer nada. Eso lo vamos a hacer desde la interfaz gráfica, ya lo vamos a ver. Entonces public resultSet get resultado le vamos a poner a este método. Y lo único que hacemos es hacer un return this.rs, que es el resultSet que hemos formateado ahí arriba. Luego de eso, sería importante también saber o tener la capacidad de saber cuáles los nombres de las tablas que acabamos de consultar. Permítanme, estoy mandando un mensaje. Entonces vamos a utilizar el arreglo que nosotros abrimos ahí arriba, y al mismo tiempo vamos a utilizar también lo que es nuestro objeto metadata, ¿verdad? Vamos a darle uso ahorita. Entonces public string quiere decir que vamos a devolver una cadena, un arreglo de cadenas que se va a llamar get nombres columnas. Esto es solo para que ustedes lo comprendan. Yo no lo voy a usar en el ejemplo, pero les va a funcionar o les va a servir a ustedes en algún momento. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un string número de columnas. Pongo un nombre de variables bien descriptivos para que se les facilite a ustedes entenderlo. Y vamos a utilizar el objeto metadata y le vamos a decir get column count. Lo que le voy a decir es decime cuántas columnas tiene la consulta que acabo de hacer. Entonces tengo un entero. Y aquí lo que me va a decir es que lo sonríe cabal, que lo meta en un try y un catch. Entonces ya tengo ahorita lo que es el número de columnas. Me falta algo. Tengo que instanciar mi
mi arreglo. Solo lo había creado, ahora le voy a dar posiciones. ¿Cuántas posiciones quiero que tenga? Porque va a tener el mismo número de posiciones que mi consulta. Luego de eso, no sé si lo van viendo, está sencillo. Ahorita vamos a recorrer o a utilizar el objeto metadata para obtener los nombres de las columnas de mi consulta, ¿verdad? El nombre de las columnas de mi consulta. Disculpen que me trabe un poquito, pero tengo bastante sueño. Entonces lo recorremos con un for que empieza en 0 y termina en un valor menor al valor de las columnas. Y vamos a utilizar nuestro arreglo, columnas, en la posición A, que sería la 0. Y le voy a decir al metadata que me diga o que me dé la label. Label quiere decir el valor que está en el nombre de la columna, ¿verdad? Es importante que ustedes también sepan que la posición en la que inicia el result set es la 1. Creo que todos estamos familiarizados con los vectores. Los vectores todos sabemos que comienzan en la posición 0, pero el result set no comienza ahí, sino que comienza en la posición 1. Entonces al 0 le sumamos 1 y con esto tenemos ya. Ahora lo que vamos a hacer es simple y sencillamente al final del método devolver el arreglo. Aquí no nos importa si ha habido error o no, la verdad que ahorita no estoy comprobando eso. Simplemente, si se dan cuenta, estoy devolviendo el arreglo con todos los nombres de las columnas. Y tal vez lo usamos del otro lado, ¿verdad? Tal vez lo usamos del otro lado, ya vamos a ver. Ahora, para probar la aplicación, porque hay que probarla, voy a crear un G-Frame. Así le vamos a poner. Y vamos a tratar de obtener una consulta simple y sencillamente así. Vamos a usar la base de datos que se llama test, test, y vamos a crear una tabla, create table, que se llame práctica 5, y le vamos a decir que queremos un campo que se llame nombre de tipo varchar, que lleve unas 20 posiciones, y otro campo que se llame apellido, igual de tipo varchar, que lleve 20 posiciones. Ya lo creamos. Y ahora le vamos a meter valores, porque nuestra aplicación no mete valores ahorita, simplemente los vamos a consultar. Entonces insert into, se llama práctica 5, y los valores, recuerden que los valores van entre comillas simple. Me voy a meter a mí, y voy a meter a otro compañero, a otro amigo, que se va a llamar Juan Pérez. Lo que voy a hacer, pensándolo ahorita, lo que voy a hacer es mostrar el último valor en un label. Sí, eso vamos a hacer, mostrar el último valor en un label. Se puede hacer diferente, ¿verdad? Ustedes pudieran llenar un GTable, es cuestión de ustedes, o pudieran hacer otra cosa, no sé, a lo mejor llenar un gComboBox con los valores. Yo lo he hecho, un gComboBox, un gTextField, poner ahí algo. Nosotros lo que vamos a hacer es que en el evento del botón vamos a implementar todo nuestro código. Entonces vamos primero con un objeto de tipo connector, le vamos a poner cn, va a ser igual a new, please wait, a new connector, que está en la plática 5. Y lo que me está diciendo es que quiere un usuario. Primero el usuario es root, todo esto va dentro de comillas. Me está diciendo una contraseña, la contraseña es 12345. Me está diciendo que quiere una base de datos. Vamos a usar la base de datos test, que es la base de datos de prueba. Esta base de datos ya la trae MySQL cuando ustedes la instalan. Y el host, que para nuestros usos siempre va a ser localhost. Tal vez si nos queda tiempo vamos a ver eso de conectarnos remotamente a un servidor, ¿verdad?
pero eso solo si nos queda tiempo. Luego vamos a crear un objeto de tipo consulta SQL que se va a llamar consulta, igual a consulta SQL, y aquí nos va a pedir dos valores, ya lo habíamos visto, y vamos a utilizar la conexión cn.getConnection. Le estamos mandando la conexión. Aquí estamos asumiendo que la conexión se dio sin ningún error. Ustedes tendrían que verificar eso. Entonces cn.getConnection, y tengo que pasarle un string que es la consulta. Le voy a poner consulta y la vamos a construir aquí. Select todo from práctica 5. Quiero que me vaya a traer todo de la práctica 5. ¿Pudiera hacer la consulta más específica? Sí, pudiera. Sí se puede. Pero en este caso lo voy a hacer así, para terminar rápido. Aquí me va a decir que cree un método consulta SQL. Me falta el new. Ok, new. Ven los errores en los que uno incurre aquí. Entonces, habiendo hecho eso, lo primero que voy a hacer es utilizar el método error que tengo. Voy a hacer un if con error es igual a null. Si lo que me devuelve es igual a null, voy a empezar a trabajar ya. Voy a crear un result set. Ya van a ver para qué lo necesito. Result set creo que se llama rs. Add import de result set. Ajá, ok. Necesito un result set para obtener o para almacenar ahí el objeto get de resultado. Recuerden que el método que nosotros creamos, que se llamaba get resultado, devuelve un result set. Entonces necesito guardarlo en otro result set. Luego de eso, lo único que voy a hacer aquí es utilizar el result set e ir a la última posición. Para ir a la última posición del result set, y desde ya se los digo, piensen en el result set como un vector, pero hacia abajo. Es como una tabla. Y cada tupla de esa tabla es una tupla de nuestra consulta. Entonces si yo le pongo rs.last, le estoy diciendo que quiero ir a la última tupla. En este caso, le estoy diciendo que quiero irme a la última tupla, le estoy diciendo que quiero irme a este último valor que creamos aquí, que se va a llamar Juan Pérez. Ahí le estoy diciendo que quiero irme. Entonces, luego de hacer eso, ya puedo utilizar otro método, pero para eso voy a crear un string que se va a llamar nombre. Ya puedo utilizar otro método de result set que se llama getObject. GetObject, ¿para qué me va a servir? Para obtener algo de esa tupla. Ya estamos en la tupla ahorita, estamos en la última tupla. Quiero que pongan atención a esto. Estamos en la última tupla, pero todavía no estamos accediendo a ella, no tenemos nada de ella, solo estamos ahí posicionados con el puntero. Ahora le voy a decir que necesito el objeto que se encuentre en la columna con el nombre, valga la redundancia, en la columna que se llame nombre. Quiero el objeto que se almacena ahí. rs.object me va a servir para obtener cualquier cosa que se encuentre en esa tupla, que se encuentre en esa posición, en esa celda en este caso. Puede ser un string, un entero, lo que sea. Porque a veces sucede que no estoy seguro de qué es lo que estoy mandando a traer. Pero en este caso, como estamos seguros, también puedo utilizar, y me va a dar el mismo resultado, el método que también trae resultSet, que se llama getString, que ya de un solo me lo convierte a un string, ya de un ave. Y como yo sé que es de tipo varchar, me va a permitir mandar a traer el atributo que se llama apellido con este getString. Solo que si se fijan con el objeto object, con el getObject, yo tengo que hacer un cast a string, porque lo que trae se lo trae como un objeto, no se lo trae como un string. Entonces se hace más fácil, ¿verdad? Se hace más fácil para nosotros, porque si yo tuviera un entero aquí, pudiera usar getInt, pero ¿qué tal yo no sé que es un entero?
Entonces utilizo getObject. Y después hago un cast a lo que yo quiera. Por último, lo que voy a hacer es que en el glabel que tengo ahí, voy a setear el texto, setText, y voy a poner nombre, más, comillas, una coma, un más, y la variable apellido. ¿Sí? Ahí estamos. Esto debería de correrme. Todos crucen sus dedos ahorita. Ay, que le di run file. Doesn't have y esto. Entonces, continuando, lo que había pasado es que había creado un panel en vez de crear un frame. Son errores que se dan, ustedes entenderán. Entonces aquí aún me da un error. Me está diciendo que está creando una importación del gpanel. Voy a quitar, ya que ya no existe. Pum, 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 pum. Voy a quitar esta excepción. Y lo dejamos así. Ok. Hoy sí no debería de correr y debería de hacer todo como debe de ser. Está la aplicación. Vamos a hacer la conexión. Y efectivamente ya nos sale Juan Pérez. Vamos a agregar otro para que vean que cabalito nos sale el último. Vamos a poner uno que se llame Jorge Morán. Ya lo agregamos. Vamos a hacer el select y ahí está ya Jorge Morán. Y nos debería de regresar igual el último, la aplicación Jorge Morán. Ahí estamos. No es muy complicado recorrer el result set. Ahorita nada más les estoy enseñando una porción de código que les va a permitir tener el último valor. Pero ustedes pueden utilizar otro atributo de result set que se llama next, que les va a permitir ir de uno en uno, algo así como en un for, en un bucle. Y eso sería todo por la práctica de hoy. No se preocupen, la documentación va a estar abajo, la práctica 5, y lo que ustedes puedan investigar también es útil. Pasen feliz fin de semana.